La memoria histórica nos obliga a cuestionar el presente. Tras visitar el Museo Memoria y Tolerancia, como futuros abogados, nos hicimos una pregunta crucial: ¿cómo se construye un régimen autoritario? No siempre llega con violencia visible, a veces con palabras, leyes y silencios. En esta mesa redonda buscamos analizar cómo herramientas del pasado, tal como el discurso de odio, la propaganda y el uso de leyes, pueden encontrarse en el México actual. Este es el podcast Ecos de la Historia. Bien, durante nuestro recorrido por el museo comprendimos que en el autoritarismo, en el pasado, tiene piezas clave que hoy estamos volviendo a ver, que hoy se están repitiendo. Desde la perspectiva histórica, Miranda, ¿cuál era el propósito de la propaganda y de las leyes como las de Nuremberg? Bueno, ¿cómo decirlo? Es impactante ver cómo un régimen nazi construyó una figura de un enemigo público, como eran los judíos, las minorías o incluso la prensa crítica. Es mediante la represión constante de discursos estigmatizantes y carteles que los deshumanizaban. Lo crucial aquí es entender que las leyes de Nuremberg no surgieron de la nada, fueron la formalización jurídica de ese odio. El derecho se utilizó para legalizar la exclusión, como eran las propagandas de que era más fácil mantener una familia de 4 a una persona con discapacidad. Vaya, sí. Y si miramos hacia acá, un poco más, en el gobierno pasa algo muy interesante y similar. Se perseguían a periodistas, intelectuales y activistas, etiquetándolos bajo las palabras de subversivos o terroristas para justificar su eliminación del espacio público. Decía que también que no tenía respeto por la presidenta, pero sí a todos los que están en contra los quieren silenciar. Ese es el eco del pasado. Sin embargo, en la exposición llamada No nos callarán, nos advierte que las amenazas actuales a la prensa y a los ciudadanos, que provienen tanto del crimen organizado como de los propios funcionarios públicos. Mariana, ¿cómo se vive esta estigmatización hoy en México? ¿Cómo la podemos ver? Pues fíjense que hoy vemos figuras en el Poder Ejecutivo, califican sistemáticamente a periodistas críticos, a activistas e incluso a jueces con adjetivos despectivos como merolicos, conservadores, delincuentes de cuello blanco o golpistas. Esto es exactamente a lo que en Alemania de los años 30 se llamaba Lügenpresse, o bien lo podemos explicar como prensa mentirosa. Al repetir esto todos los días, se crea un ambiente donde criticar al gobierno se ha visto como un ejemplo de traición y por lo tanto se termina justificando la agresión hacia ellos. Entonces yo les pregunto, ¿dónde queda nuestra libertad de expresión? Así es, ahora las palabras de un grupo determinado de personas se convierten en leyes. Diana, como estudiantes de Derecho, ¿qué reformas actuales nos deberían encender las alarmas? Actualmente son muy notorias, el gobierno se ha vuelto muy desvergonzado y ni siquiera trata de ocultarlo. Una de ellas es la adición de la Guardia Nacional a la Sedena, lo que incrementa el riesgo para quienes documentan violaciones a derechos humanos. Otra es la reforma que hicieron al Poder Judicial, en el que por supuesto se eligen a jueces, magistrados por votación. Obviamente esto genera poca competencia en las personas que resuelven los asuntos judiciales y, como señala el experto Javier Martín Reyes, elimina los frenos al poder, dejando a la prensa desprotegida contra la censura e incluso la alarmante propuesta de crear jueces sin rostro. También creo que esto nos recuerda a la época del Holocausto, cuando al dar tu opinión o tener otros ideales eras considerado digno de muerte. Si estás contra el Estado, puede suceder lo mismo. Claro, y a esto se le suma la respuesta agresiva y déspota del Estado ante la inconformidad social, ¿correcto? Así es, estamos viendo la creación de figuras legales que facilitan la criminalización de la protesta social. Se utiliza el sistema penal para no hacer justicia, sino para perseguir a defensores del territorio y estudiantes que legítimamente se manifiestan. Así es, y esto nos lleva a la judicialización del acoso. Vianey, ¿qué es el lawfare y cómo se aplica en nuestro contexto? Sí, el lawfare es literalmente el uso de la ley como una guerra jurídica. Ya no se usan armas físicas, sino demandas civiles o penales, a menudo sin ningún fundamento, con el único objetivo de acosar, intimidar y asfixiar económicamente a los periodistas para que se callen. Un caso emblemático y muy actual es el del periodista Hernán Gómez Bruera, quien ha denunciado una persecución judicial orquestada en su contra por un exfuncionario.
los tribunales se vuelven herramientas de censura. Bien, a lo largo de este episodio hemos analizado 3 ejes: el discurso de odio, las reformas que silencian y el acoso judicial. Para ir cerrando y concluyendo, les pido una breve conclusión a cada una sobre nuestras responsabilidades como futuros juristas. Nuestra responsabilidad es aprender de la historia para identificar las señales de alerta antes de que las leyes se conviertan por completo en herramientas totalitarias. Y también debemos defender la libertad de expresión y entender que el cuestionar al poder no es tanto como traición, sino un derecho fundamental establecido en la Constitución. Sí, nos toca vigilar y exigir que el sistema penal no sea utilizado para reprimir ni a estudiantes ni a movimientos sociales. Por supuesto, es necesario también asegurar que las instituciones de justicia sirvan para proteger a los ciudadanos y nunca más para respaldar el acoso judicial de quienes investigan el crimen y la corrupción. Así es, el autoritarismo muta, sin embargo, la defensa de los derechos humanos debe mantenerse firme. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, nos vemos hasta la próxima. Bye.